Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, aquí estamos en su programa Estado de los Estados. Les damos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, depende de la hora que usted nos vea, porque este programa pues pasa todo el día y todo el tiempo, de hoy para siempre. No ocupo el lugar, sino estoy en representación de Lilia Arellano Saldaña, quien les manda un afectuosísimo saludo, sobre todo a nuestros invitados del día de hoy. George Gubert, buenos días, gusto en saludarte. Es un gusto de estar contigo, Jorge. Pues sí, es... Gracias. A José Juan Chilón, ¿cómo estás, José Juan? Muy bien, don Jorge, a la orden, gracias. Integrante del Consejo de Abogados. Así es, señor, ahí estamos. A Óscar Victal Adame, sí. Adame, integrante también del Consejo de Sí, Abogados. muchas gracias por la invitación. Es un tema que nos atañe a todos los mexicanos y en particular a los abogados defensores. Bueno, ya nos dirá usted por qué. También a Taide Ávila, presidenta de AMPI Cancún. AMPI es Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Así es. ¿Lo dije bien, Taide? Así es, sí, está bien dicho. AMPI, sí. Y a Juan Manuel Rivera, integrante del Consejo de Abogados también. Buenas tardes, gracias. Gusto en saludarle, don Juan Manuel. Muy amable, gusto mucho. Pues el tema de hoy es la ley de extinción de dominio recientemente aprobada por la Cámara de Diputados por amplísima mayoría de los integrantes del Congreso. Ha causado mucha polémica. Unos dicen que afecta la propiedad privada, lo ha dicho la Coparmex. Muchos, no solo abogados, sino también, sobre todo el sector empresarial, han expresado sus reticencias, sus dudas, su oposición a esto que ya está aprobado. O sea, ya lo que digamos ahorita serán opiniones y quizá con el tiempo pues pueda ser modificada esta ley, pero por de pronto hay que ajustarse a ella porque ya está aprobado. Pero lo que importa no es solo que esté aprobado, sino si está bien o está mal, porque hay cosas que son legales, los abogados lo saben más que uno, que son legales pero que no son justos. Y queremos saber, vamos a comenzar con José Juan Chilón. Antes de comenzar, Jorge, te quería mencionar lo que algunos títulos extranjeros hicieron en sus portadas de periódicos, justamente a propósito de la ley. Fue interesante porque además es una crítica muy fuerte hacia México y dijeron que ya vaya, que están legalizando la estafa con esta ley. Entonces, bueno, creo que también está muy exagerado. Claro, pero sabes que falta poco, cada cosa que hacemos ellos toman el palo para pegarnos. Entonces, la visión que se relata y que se hace... si toman el palo para pegarnos, no es muy objetiva su apreciación. No lo es, pero claro, así lo empezaron. Muy bien. José Juan, ustedes que son abogados, que supongo que ya leyeron y analizaron la ley, también los directamente involucrados con esto, que son los profesionales inmobiliarios. Comenzamos contigo, José Juan Chilón. Gracias por el espacio. Bueno, mira, es interesante porque esta ley, a criterio de nosotros, tiene algunas inconsistencias que creemos pudieran dar en su momento paso a un juicio de amparo, en virtud de que esta ley pudiera dejar en estado de indefensión a algunas personas sujetas de un proceso, quienes sean denunciados, procesados, que eso no significa que sean responsables del delito del que se les acusa, a menos que sean sentenciados del delito, acreditada la culpa. Sin embargo, esta ley autoriza a la autoridad competente a, en tanto se investiga el delito, asegurar bienes, inclusive disponer de ellos, ya sea donándolos o rematándolos o vendiéndolos, lo cual sin duda deja al procesado en un estado de indefensión impresionante correspondiente a los bienes que pudieran ser sujetos de aseguramiento en caso de que sean denunciados por algún tipo de delito. Eso es un tema muy grave. Y otro tema, que 20 años la prescripción del delito también. Es el delito que más años establece la ley que proscribe. Entonces,
Es muy interesante y creo que es materia de análisis profundo 20 años. para que prescriba el delito, imagínense. Entonces es un tema que sin duda tiene algunos conceptos que a nuestro juicio en su momento pudieran darle al gobernador la posibilidad de acudir a juicio de amparo para evitar que sean, no es correcta la palabra, la voy a usar para que podamos entendernos, despojados de sus bienes sin haber acreditado haber cometido algún delito, ¿no? O sea, pudiera ser dar lugar al despojo, no es que todos vayan a ser despojados. No, bueno, así como está planteada la ley, así como viene, y estamos revisando algunos puntos más, lo que preocupa es que faculta a la autoridad investigadora o faculta a la autoridad ejecutora a disponer de estos bienes en tanto se investigue el delito, lo cual sin duda ya es de entrada anticonstitucional o inconstitucional. ¿En qué delitos procede? También hay que aclarar de qué delitos Ese es el tema, que dice, si no acreditas la ilícita adquisición del bien inmueble. Por ejemplo, tú tienes que acreditarme que lo que tienes efectivamente fue comprado o adquirido por un bien lícito o de manera lícita. Entonces, es únicamente para... No, es amplio, ¿no? Es amplio. Es muy amplio. El tema es, yo, ejecutivo, considero que este bien inmueble fue adquirido de alguna forma fraudulenta, entonces presento una denuncia y tentativamente quiero que me acredites cómo adquiriste la propiedad. Y si no tengo forma de acreditarla, entonces pudiera ser objeto de incautación del bien inmueble, en virtud de que no me acreditaste la procedencia lícita del bien inmueble. O sea, independientemente del delito del cual se esté acusando, independientemente. Entonces tenemos que acreditar. Es muy grave. Le da un espacio muy amplio a la autoridad y aquí entran varias leyes, no solamente el tema de este asunto. Entran varias dependencias. Les voy a ser franco, para tener la mente despejada y limpia y no presentarme prejuiciado. Sí. Prefiero yo escucharlos a ustedes y dar mi opinión sobre lo que ustedes digan por qué. Hay varias leyes que participan en esta Yo pensé ley. Que varias. La extinción de dominio solamente aplicaba para los delitos relacionados con delincuencia organizada, con cuestiones del narcotráfico en lo particular. No, es muy amplio el capítulo, los conceptos que plantea la ley, y no solamente afecta o participa una ley, está la ley de adquisiciones de bienes, de administración de bienes públicos, participa el Código Civil Federal, participan varias leyes, varias instituciones y tentativamente los estados y municipios que van a ser los beneficiarios de la donación, entre comillas, de esos bienes incautados, tendrán que forzosamente los estados y municipios modificar su ley también para que si un bien incautado a una persona que es procesada de un delito, acusado de un delito, tienes que estar se le procesado, otorgue aunque no declarado culpable. Ese es el tema, que eso es anticonstitucional, es inconstitucional. Vaya, no puede ser que si estás sujeto a proceso, no me has declarado culpable, ya incautaste mis bienes y ya los donaste. Y si luego te absuelven... bueno, ya procedería, y ahí la ley lo menciona, procedería no ya por parte del Estado. La propiedad. No, ahí lo que procedería es que el Estado tendría que indemnizarte o repararte daños y perjuicios, lo cual es otro proceso. Fuera de este proceso. Entonces, es complicado el tema, ¿no? Muy complicado. ¿Se aplica preocupante desde hoy o tiene alguna cosa que es retroactiva esta ley? No, bueno, aquí me gustaría que otros colegas participaran en el... Sí, a ver, aquí hay que saber esto. Licenciado Óscar Victal, ¿se aplica ya? ¿Esta ley ya se promulgó? Como se dice, ya se publicó. Mire, es una ley el diario que oficial. es novedosa. Podríamos decir que es una ley que viene a reforzar una idea de transformación. Por eso aquella de la cuarta transformación. Y se puede notar desde la nomenclatura de la nueva disposición. Generalmente las leyes en el argot judicial eran o ley general o ley federal. Ahora se ha querido retomar un nuevo concepto para nombrar o titular las leyes, que es ley nacional. Y ha sido una novedad que empezó con el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora con esta nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Desde ahí ya trae una connotación de que quieren hacer un cambio o transformación de cuál es el espíritu de lo que llamamos los abogados espíritu de la ley. Aquí lo grave desde mi punto de vista es que, como su nombre lo indica, extingue el dominio. Y esto es grave porque el principio del derecho de propiedad
es que quien lo tiene, sobre todo en bienes raíces, en bienes muebles, en derechos reales, tiene el pleno dominio de las cosas o bienes. Y aquí, mediante una figura novedosa, se le puede despojar o extinguir ese dominio por el simple hecho de que aunque tú seas el titular de un derecho real de buena fe, el que esté ocupando tu bien inmueble, ya sea por un arrendamiento, por una hipoteca, por un gravamen, si esa tercera persona es sujeta de investigación por un ilícito penal, como usted preguntaba hace un rato, de asociación delictuosa, crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, secuestro, etcétera, simplemente por el hecho de que quien estaba como tu inquilino en un bien inmueble de tu propiedad es juzgado en vía de averiguación previa en una carpeta de orden penal por ese tipo de delitos, ya el Estado, el gobierno más bien, no el Estado, sino el gobierno, tiene la facultad de extinguir al titular del derecho real del dominio del bien, y no solo de extinguirlo y dejarlo reservado, que sería lo más justo, es decir, que se esperara hasta que se acreditara en un juicio penal que el investigado por el presunto delito sea el responsable de ese delito. No, de entrada es, te extingo tu dominio, lo tomo yo, gobierno del Estado, y ya en el momento que lo tengo yo, violando el principio de inocencia de al que están juzgando, que no es necesariamente el titular del derecho, ya se lo puedan quitar y el Estado venderlo a una tercera persona de buena fe, rematarlo en una subasta pública como las que hemos visto que ahora se dan y que siempre se han dado, las subastas del SAT, y que cuando venga la sentencia definitiva del que cometió o el que fue presunto responsable de un delito y resulta con que fue inocente, tú como tercero propietario de ese bien inmueble vas a decir, devuélveme mi inmueble, pues fíjate que ya no te lo puedo devolver porque yo ya lo vendí a una tercera persona que es de buena fe, lo único que tienes derecho es a que yo te indemnice civilmente. Es decir, es una ley que encubre una expropiación a un particular. Sin como dice George Gobert, un despojo. No me gustaría hablar de despojo tanto, porque sí, despojo tiene una connotación de carácter penal que tiene ciertas características, pero sí una extinción del dominio y que en el momento que el Estado se da cuenta de que cometió una arbitrariedad, te diga simplemente, está bien, te voy a indemnizar. Y todos sabemos que cuando el Estado mexicano indemniza, cuando tenemos como referente la ley de expropiación, es al menor precio posible, si quieres, y si no, pues ya la extinción ya está y te pago a lo que dice mi sistema de evaluación estatal, que se puede manipular y decir, te doy 5 de un bien que valía 15 o 20 y no puedes hacer ya nada. Qué preocupante y qué ilustrativo es lo que usted nos ha dicho. Taide, si muchas personas que pertenecen inclusive a la Asociación de Profesionales Inmobiliarios, aparte de estas actividades de compraventa de bienes muebles o inmuebles, también se dedican, entre otras cosas, a la renta, a administrar bienes. Tengo amigas sobre todo que se dedican a eso y les das una casa, la rentan y obtienen ellas una comisión por administrar esa casa. Ahora me dicen, pero es que esto no es nuevo, hay que precisar esto. Esta ley sufrió modificaciones, pero esta ley ya existía, creo que desde el 2015, 14 o 12, en fin, ya existía esta ley. Y estas restricciones, porque conocidas sobre todo de que se dedican a este negocio, a esta actividad
inmobiliaria, me dicen que con la ley tienen que pedirle a quien quiere rentar pues una serie de requisitos que muchas veces es difícil de cumplir. Sobre todo ella me decía que yo le veo en un lado hasta cierto punto positivo a la ley anterior, no sé si siga vigente en sus grandes partes, por lo que ella me explicaba. Llegan muchos cubanos, muchos venezolanos, muchos colombianos a rentar casas. Y desgraciadamente, no en la mayoría de los casos, pero en algunos sí se cometen ilícitos. Los convierten en centros de operación de actividades ilícitas. Ella misma me lo dijo, sí, se han dado casos. Entonces, cuando les piden su documentación correcta, no la pueden muchas veces reunir o entregar. Y ella me decía que las personas que rentan tienen responsabilidad, esto es verdad, o sea que pueden ser penalizados. ¿Por qué le rentaste a esta persona si no? Y muchas veces, aunque te ofrezca, te cubra todos los requisitos, a qué se dedican, en fin. Si se cometiera ya la presunción de un ilícito, no digamos un ilícito, vamos a hablar de la presunción, entra, sí puede ser incautado, vamos a llamarle bien, quizá no despojado, pero sí incautado, este bien, Taide. Sí, mira, te voy a platicar un poquito nuestra actividad. Como bien mencionas, nosotros hacemos diferentes tipos de negocios, de transacciones, operaciones inmobiliarias. Entre ellas está el tema del arrendamiento. Y aquí en Cancún es un poquito diferente a las diferentes plazas porque es una población flotante, ¿no? Entonces, desde hace tiempo aquí se estilan otro tipo de mecanismos para prevenir, ¿no?, ciertas situaciones. Se le llama contrato transaccional, que ahorita ya incluso ya no está siendo ratificado, que ahora se le obliga al propietario llevarlo al juzgado, ya como empezar un proceso, ¿no?, precisamente por el tema de llamarse transaccional, ¿no?, de ocupación y entrega. Nosotros como inmobiliarios, aparte de esta ley, tenemos otras que nos han estado regulando, como es la ley de protección de datos, que también es muy importante, la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ahora esta también, ¿no? Y otras más, la ley de asentamientos, que también fue modificada, que incluye algunas modificaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya finca responsabilidades a desarrolladores en diferentes acciones urbanísticas, ¿no?, si no cumplen con un marco regulatorio. En materia del arrendamiento, pues las personas que dan su inmueble en ocupación a un tercero lo hacen de buena fe. O sea, esas personas son conocidas como arrendadores que hacen un acto jurídico y dentro del contrato se especifica que son actos de buena fe, sin dolo, y que pues no tienen fines de afectar a un tercero, ¿no? Y es muy importante cómo se documenta o cómo se estructura el acto jurídico del arrendamiento o convenio transaccional, como le quieras llamar, donde tienes que precisar que la persona que va a ocupar el inmueble, los recursos vienen de procedencia lícita. De procedencia lícita. Lícita. También tienes que precisar que la persona que va a ocupar el inmueble es la persona que la va a habitar, que no se le va a subarrendar a otra persona, ¿no? Para que vayas cubriendo ese tipo de recursos que pudieran ser parte de un expediente donde a ti te vinculen a proceso, sí, dentro de un acto delictivo, ¿no? Hablando de todo lo que significa consideración de un acto ilícito, ¿no? Sí. Que viene en el Código Penal de Procedimientos Penales, nacional, perdón. Aquí es una combinación de leyes. Está, por ejemplo, el tema administrativo, sí, civil, penal, mercantil. Entonces, se mezclan una serie de elementos jurídicos que efectivamente vulneran a los ciudadanos en el artículo 22 constitucional, donde se determina que no se puede confiscar los bienes de las personas, ¿no? Entonces,
sí hay un daño inconstitucional, pero que también el Estado de Derecho que guarda ahorita nuestro gobierno, pues ha detectado este tipo de situaciones y las ha visualizado siguiendo modelos de otros países, como es el caso de Colombia. Sí. ¿No? Colombia es el que ya migra existe esto. una ley Sí. similar a esta. Sí. Allá funcionó, Sí. allá funcionó. O sea, ahorita, Sí. por ejemplo, tenemos el contexto A de ver. que hay un recurso de Porque funcionó. 12.600 millones de dólares de un delincuente que se dedicó a la actividad ilícita, y que cómo vamos a poder detectar dónde se encuentra ese tipo de riqueza que fue robada a varios países con una organización que se dedica a la actividad ilícita, ¿no? Entonces, también es un tema de evolución de lo que está sucediendo, y pues sí, yo creo que sí necesita sus ajustes, el presidente debe de hacerlo. Pero estaba especificado Muy bien. en esta ley que era únicamente revisión de todo lo que se había hecho con los carteles y los narcotráficos. Después se expendió después de 4 años de un perfecto manejo de esta ley en Colombia. Ahora, Sí, nosotros Colombia está como- muy bien ahorita en la cuestión económica. Han funcionado, han tenido, se dice leyes draconianas, Sí. o sea, leyes muy duras, ¿no? O sea, y parece que les ha funcionado, han arrinconado las ideas delincuenciales y es un país ya seguro, cuando era el país más inseguro de América. Ahora ya es uno de los más seguros, Sí, es cierto. ¿sí? Y ha tenido un despunte económico muy importante, de tal manera que de Colombia a Cancún hay más de 10 vuelos diarios. Sí, quiere decir que la gente viaja. Licenciado Juan Manuel Rivera, también integrante del Consejo de Abogados, vamos a conocer su opinión sobre este interesante tema después de una breve pausa. ¿Qué le parece? Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
I've got you. Bueno, ya reanudamos su programa Estado de los Estados. Vamos a conocer la opinión del abogado Juan Manuel Rivera, integrante también del Consejo de Abogados. Una cosa, recientemente supimos de el secuestro, así lo tipificó el fiscal general del Estado, de 27 jóvenes, 27 personas, en su mayoría jóvenes, que trabajaban en un call center ahí por Santa Fe. Resulta que los secuestraron, un hecho todavía no suficientemente esclarecido, y los llevaron a un domicilio, a una casa que había rentado también por ese rumbo. La policía actuó, hay cosas todavía no suficientemente aclaradas. La cuestión está en que fueron rescatados y están sometidos a juicio los cuatro o cinco de las personas que los secuestraron. Esta casa, la ley todavía no existía. Esta casa pudo haber sido sometido a esto que dicen ustedes, ¿no? A la extinción de dominio. Las dos casas donde funcionaba el call center que también era rentado y donde ocurrió donde llevaron a los secuestrados. Bueno, yo quisiera puntualizar primero una pregunta que hizo y no le contestaron. Sí. La ley todavía no entra en vigor. Se votó en la Cámara de Senadores, se aprobó y pasó a la otra instancia, la Cámara de Diputados, para su discusión y en su caso aprobación. En esa discusión y aprobación se pueden hacer los cambios que se consideren necesarios y, de ser necesario, regresar a la Cámara de Origen, o sea, la de Senadores, para verificar esos datos. O sea, todavía puede sufrir ajustes. Todavía puede sufrir ajustes. Y para hacer un análisis correcto de lo que está pasando, quisiera partir de lo general a lo particular. Esto es, la ley de extinción de dominio va. Quiere decir, en el argot, va a salir porque va a salir. Sí. La delincuencia organizada transnacional. De hecho, ya existe una ley, esta está sufriendo modificaciones. Sí. Como consecuencia de la situación que vivimos, del neoliberalismo, de la globalización, la delincuencia organizada transnacional pues, ha sentado sus reales en muchos países. México es uno de ellos. Debido a los compromisos que tenemos con otros países, recordemos que nuestro orden jurídico está compuesto por la Constitución, y debajo de la Constitución siguen los tratados internacionales que el país ha suscrito. Y debajo de esos tratados lo que le sigue, las leyes federales, las estatales, las reglamentarias, las generales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un compromiso con la comunidad internacional para sacar adelante la ley de extinción de dominio. Ya hay una ley de extinción de dominio, la última que se votó fue en el periodo de Calderón en 2015, inoperante e ineficaz. Los estados votaron sus propias leyes. Basta un ejemplo, el Estado de México lo más que ha podido rescatar vía su propia ley son 14 millones de pesos, no más, ¿verdad? Aquí hay una ley de extinción de dominio, hay una ley federal de extinción de dominio. La verdad de las cosas es que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque han sido poco claras y de inexacta aplicación, que dan pie a que fácilmente la gente se ampare y ganen los amparos, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer, un error garrafal que ha hecho el gobierno
Y cuando me refiero al gobierno, me refiero básicamente, en este caso, a quien promulga las leyes, que es el Congreso y el Ejecutivo, es de no consultar a las personas afectadas, de no cabildear. Es decir, señores, voy a sacar una ley porque es nuestro compromiso y necesito de tu consejo, tú, profesional de los inmuebles, etcétera, Coparmex, con Canaco, etcétera, etcétera, para que ustedes también tengan seguridad jurídica respecto de su patrimonio, no solo de inmuebles, estamos hablando de un sinfín de bienes muebles e inmuebles, estamos hablando de cuentas, etcétera, etcétera. Esa ley va a tener que salir a querer o no querer, eso queda claro. Esa es una. La otra, lo correcto es que se le pregunte al afectado su parecer. ¿En qué términos la podemos expedir? Que ustedes queden seguros, ¿verdad? Y que nosotros tengamos la libertad de actuar contra el delincuente. El principal error de esta ley que está ahorita en la Cámara de Diputados para su discusión, en su caso aprobación, es la que el licenciado Chilón ha señalado, el licenciado Vital también, en el sentido de que independientemente de que a una persona, a un grupo delincuencial, con el caso de las personas que secuestraron esos 27 trabajadores de un call center, se les procese penalmente, independientemente de eso, los inmuebles asegurados y los bienes que ahí se encontraban, ¿verdad?, de inmediato, por vía separada la penal, por la vía civil, el representante social, en este caso llámese fiscal o ministerio público, ejerce por la vía civil la extinción de dominio. Como resultado, quiero resumir lo que ellos dos propusieron. Efectivamente, independientemente de lo que pase con el presunto delincuente o los presuntos delincuentes, ya sea que se les sentencie a cárcel o a una sanción económica o de reparación del daño, independientemente de lo que pase con ellos, o que incluso sean declarados absueltos, es decir, que libremente demostraron su inocencia, no que se fueron por un camino chueco, libre por falta de méritos, etcétera, etcétera, no, sino que realmente demostraron cabalmente desde el punto de vista jurídico su inocencia, los bienes sujetos al procedimiento civil, esos pudieran haber sido efectivamente sufrido la extinción de dominio. Entonces se puede dar el caso de que una persona, como es muy común aquí en la zona de Quintana Roo, principalmente Cancún, Playa del Carmen, Tulum, rente un departamento o rente una casa. Yo acabo de representar a una persona que rentó un departamento y qué problema fue, ¿verdad? Porque se lo rentó, ya toro pasado se dieron cuenta que era una persona con antecedentes penales, por fortuna se resolvió rápidamente el asunto, dejó el inmueble y listo. Pero ¿qué hubiese pasado si en ese momento a ese delincuente la policía lo detiene? Y lo detiene, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa, en flagrancia, cometiendo un delito. Y por una extensión y por un orden del juez se allana el departamento que él había rentado y encuentra ahí mercancía robada, mercancía que había sido introducida al país ilegalmente. El inmueble se asegura. Y el pobre propietario tendrá que gastar en abogados para demostrar ya no que él está relacionado, fácilmente va a demostrar que él no está relacionado con ese ilícito, pero tendrá que demostrar que ese inmueble, ese departamento, lo adquirió legalmente. Y si no lo adquirió por los medios jurídicamente o legalmente convencionales, su adquisición la adquirió hace 20 años,
llegó y lo pagó al contado, peso sobre peso. Porque se permitía, además. Y va a decir el Ministerio Público, oye, no, discúlpame, usted no es un elemento de convicción porque no fue un cheque. Es un caso similar a las cajas de seguridad. Así es. Que ya analizamos. Por ejemplo. Mucha gente te pedía que llevaras las facturas de lo que ahí tenías. Son cosas que heredadas, que ya tenían 40, 50 años y que naturalmente no tenían factura de muchos. Muchas de lo que ahí estaba. dejaron todo porque no podían demostrar. Entonces, Mucha gente No, sí, fueron entregadas la mayoría. hay sí. algunos que no fueron. Pero otros no, porque Y el temor está, ¿verdad?, en que precisamente como ha sucedido generalmente en este país, van a pagar justos por pecadores. Porque además, para que nos ilustre, no es lo mismo salir absuelto que salir exonerado. ¿Cuál es la diferencia, licenciado, para nuestra ilustración? Bueno, puede salir- ¿Es lo mismo o cuál diferencia No, hay? pudiera salir exonerado porque las pruebas no fueron suficientes o porque se extinguieron las pruebas o porque una de las pruebas era una testimonial, el testigo se murió, se extinguió, entonces sale exonerado, pero sale absuelto cuando el imputado demuestra que no es cierto las imputaciones del Ministerio Público. Yo te estoy acreditando un fraude, no, momento, yo te acredito mediante un peritaje de una auditoría que no cometí ningún fraude. Y si nos vamos a un tercero y el tercero dice, efectivamente, el dinero fue bien administrado, el juez toma en cuenta esa probancia y dice, efectivamente, el señor no cometió ningún fraude. Entonces se está demostrando plenamente su buena administración en ese Ahora, momento. una opinión que se la hago a los 4, a los 5, inclusive a George. Vamos a conocer la opinión de George, casi no ha hablado. Antes de irnos a una pausa, estamos con usted, con el abogado Juan Manuel Rivera. Esta ley es justa, la ley de extinción de dominio aprobada por el Senado, ¿verdad? El Senado ya la aprobó Así es, y está en manos ahora de la Cámara de Diputados, así es. que la puede modificar, pero tal y como se le enviaron a la Cámara de Senadores, de Diputados, perdón, es una buena ley, es una ley justa. Hay esto, vamos a hacer una diferenciación. La ley, de acuerdo a nuestra realidad social, es imperfecta y necesita perfeccionarse. El que una ley sea justa o no sea justa no depende en sí de la misma ley, depende de quien la aplique. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, muy bien. Okay. Pues que de esta opinión nos vamos a una pausa. Estado de los estados. I've got you. Bueno, ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados. Es el último segmento del programa. Y vamos a pedirle a nuestros invitados que sean muy precisos en sus opiniones y comentarios. Licenciado Rivera,
Nada más un punto como referencia a la observación que usted hizo hace rato, en el sentido de que en Colombia ha progresado mucho la temática jurídica y su aplicación. Bueno, nada más les quiero dar un detalle. Nuestra ley, creo que son nuestro proyecto de ley o de la última ley, la ley vigente con Calderón tenía 30 páginas. La ley de extinción de dominio de Colombia tiene 415. Es decir, fueron más minuciosos y tal vez más puntuales en la redacción de la ley, ¿no? Puede ser, claro. Más cuidadosos. Sí. George Gubert, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es bien importante notar muchas cosas y como lo mencionan ustedes, lo que se hizo, lo que se llevó a cabo en otros lugares y que nos puede servir de ejemplo. Entonces, retomando el caso de Colombia, hay que saber por qué se hizo. En Colombia se hizo porque muchos bienes y raíces se compraron a través de los cárteles. Y bienes y raíces que eran a disposición de la comunidad, como hospitales, dispensarios, iglesias. El gobierno colombiano quiso retomar todos esos bienes para distribuirlos y para poder administrarlos a su manera y no que sea privado. Entonces hicieron esta ley y esta ley era enfocado a todo el comercio, vamos a decir, de bienes y raíces que habían comprado esos cárteles, para no nombrarlos. Y de ahí se extendió y se hizo a través de muchas cosas para mejorar la situación. Y llevó a cabo que hoy en día funciona de manera perfecta. Nosotros, al oír ustedes, señores abogados, señora, vemos que no es el caso, que pusimos unas leyes que me parece que sirven una causa. A mí me extraña, ¿por qué esta ley llega hoy? ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonador? Pues hay muchas cosas, veo otros ejemplos. Muchas líneas de tren en varios lugares del mundo tuvieron la idea de hacer líneas que pasan en muchas propiedades. Entonces tuvieron que hacer leyes para expropiar a la gente, para tomar sus bienes, en otras maneras de hablar, para robarlos, porque el gobierno daba una miseria y en muchos lugares. Entonces no sé si esto, lo que pasa aquí, sería relacionado con los proyectos que tenemos, el famoso Tren Maya, no sé. Lo determinante es por qué nace hoy, por qué no antes. Porque hubiéramos tenido todo el tiempo bajo muchos gobiernos de poder realizar esta misma ley que para mí es una estafa. Puede ser, los abogados no la califican así. Yo sí, porque no soy abogado. Pero, ¿por qué dices tú que no se ha aprobado? Porque pasaron, pues primero con Calderón, cuando se impulsó esta ley, pues era un gobierno panista. Luego con Peña Nieto, un gobierno priista, y ahora un gobierno de Morena. No hay continuidad, son distintos orígenes de los que ocupaban la presidencia de la República. José Juan Chilón. Gracias, Jorge. Pues respondiendo a tu pregunta, si la ley es justa o no, hace muchos años cuando entré a la carrera, esa fue una pregunta a varios de mis maestros, ¿no? Si la ley es justa o no, y llegamos a una conclusión: la justicia no existe. Existe la legalidad, que es un conjunto de leyes que regulan las conductas del ser humano. Justicia sería de igualdad, reciprocidad, equidad. Tú me cortas una oreja, yo te corto una oreja, justo. Tú matas a un hijo, yo mato al tuyo, justo. Pero no existe eso, es legalidad. Entonces, las leyes que se promulgan, que el constituyente permanente promulga, promueve, presenta, tiene como objetivo regular los actos de las personas. ¿En qué sentido? Económico, familiar, social, laboral, etcétera. Esta ley, sin duda, nos coloca en una posición de análisis profundo del objetivo final de la ley. El espíritu del legislador, ¿cuál es? Darle al Estado armas para atacar un problema en el tema de la delincuencia organizada. Darle armas a la autoridad competente para recibir recursos, tal vez sea inclusive recaudatoria del gobierno, para efectos de recibir ingresos también. Y como abogados tenemos el objetivo ético de hacer valer lo que la ley dice. Llegaremos hasta donde la ley lo permita. Y sin duda debemos cuestionar si el objetivo de la ley está acorde a la realidad de la sociedad o no.
Y por supuesto existe el juicio de amparo precisamente para evitar el abuso del poder a la hora de ejercer una ley, evitar que se violen las garantías constitucionales en el momento en que una autoridad ejerza o aplique una ley. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante, en todos los casos, cuando una autoridad abusa de una ley o pretende imponerse por encima de las garantías constitucionales, que sin duda en este caso, en esta ley, hay varios asuntos que van a detonar juicios de amparo, sin duda. ¿Por qué? No porque se oponga al objetivo o el espíritu de la ley, sino porque la redacción de la misma ley, y bien lo dijo aquí el maestro, si no cuidan los detalles de la ley, si lo sacan así de inmediato porque urge una ley de extinción de dominio, entonces se pueden trastocar derechos humanos, por supuesto, y violentar muchas garantías constitucionales, que esperemos no sea así. Ojalá y haya madurez y se pueda revisar esta ley, y estamos en la vacatio de leyes, por supuesto. En la Cámara de Diputados se está discutiendo, sin duda, se afinen estos, y que se prevengan el tema de la violación a los derechos humanos, ¿no? De inocencia, ¿no? Eso es un punto, ¿no? Y evitar, por supuesto, el violar. Que está bien, indudablemente que está bien, que yo creo que es lo más, ahí sí yo uso esa palabra, lo más justo, que a una persona ya condenada por cualquier delito de acreditado su responsabilidad y todo, pues que se le quite la propiedad, es lo menos que se puede hacer, además de que cumpla con su condena, ¿no? Si se acredita la responsabilidad. Por eso ya una vez ya el condenado. asunto, claro, el asunto de esta ley ahí es donde hay que tener cuidado, es que sin haber acreditado la responsabilidad penal, ya te extinguen el dominio de claro, eso es lo que hay que evitar. Sí. Yo creo que no va a pasar ese detalle. En Colombia, por ejemplo, no hay lo que se llama aquí, creo que estrictamente un juicio de amparo. Sí. Sí hay otros recursos, ¿no? Pero no es similar al de México. Claro. Allí hubo una guerra muy cruenta protagonizada por las bandas del narcotráfico, particularmente la de Pablo Escobar, contra la extradición. Porque allí no es como aquí hay muchas extradiciones detenidas. Allí si el gobierno te va a extraditar a solicitud de Estados Unidos, te mandan simplemente sin ningún juicio de amparo ni nada, ¿no? Aquí hay muchos delincuentes que están amparados. Entonces, para evitar la extradición a Estados Unidos, pues hubo una guerra terrible para eliminar la ley de extradición. En fin, es un tema muy complejo. Me gustaría conocer la opinión del doctor Marchán. Sí, muchas gracias. Es un tema opinable, obviamente. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que esa ley de extinción de dominio, esa ley nacional de extinción de dominio, atiende a un compromiso internacional que es la Convención de Palermo. Sin embargo, en manos de nuestros legisladores está el que se afinen los puntos finos. Yo creo que nadie en su sano juicio estaría en desacuerdo que al delincuente se le incaute, se le extinga el dominio de bienes mal habidos y se repartan conforme al Estado determine para una fin o causa común. Sin embargo, aquí se deja también en desamparo al que fue el directamente afectado del acto delictivo, porque hay que recordar que las sentencias de carácter penal, una de sus consecuencias, independientemente de la privación de la libertad del sujeto responsable, es que tiene que resarcir el daño patrimonial causado a la víctima. Y esta ley de extinción, esta ley nacional de extinción de dominio, deja de considerar el que se le restituya a la víctima, tanto de la víctima de un secuestro, al que pagó ya un rescate, o el que arrendó un bien inmueble y que dejó de ganar o percibir, es decir, que tuvo daños y perjuicios, que no se le restituya eso, sino que el beneficio de lo que se extinguió pasa a ser voluntad del gobierno y él lo podrá vender, pero ya dejó también en desamparo a quien se le debía haber devuelto en la parte correspondiente por consecuencia de una sentencia de carácter penal.
Hay que mencionar que ahí también la ley contempla de manera supletoria que aplica el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Administración de Bienes Inmuebles. Entonces, sí, de una u otra forma contempla de manera supletoria lo que pasaría en caso de que se aplique la extinción de dominio. Entonces, sí pudiéramos ahí tener algún argumento legal para defender los intereses, en todo caso, de aquellas víctimas, o terceros perjudicados serían los que subarrendaron o arrendaron una propiedad en la que se cometió un delito. Entonces, sí, por ahí habría la posibilidad, pero sí hay que afinar, sin duda, detalles al respecto del procedimiento, ¿no? Taide Favila, hemos aprendido mucho, ¿verdad?, con estos abogados. Sí, claro que sí, cómo no. No cabe duda que son, pues, que tienen bastante preparación. Así es, ¿Cuál sí, es tu definitivamente. opinión? Pues mira, Como mi opinión es representante que... de un sector indirectamente involucrado. Propietarios inmobiliarios. Pues sí hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar. Efectivamente, el análisis fue más exhaustivo en Colombia y aquí en México pues está un poquito escueto. Sin embargo, bueno, pues también es una modificación, ya había un antecedente y ahorita se está perfeccionando porque se está adecuando con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, están cambiando muchas cosas, ¿no? Yo quisiera concluir con el tema de que, pues, si hay una causa, pues también tiene que haber un efecto, ¿no? Entonces, si nos estamos internacionalizando en materia de derecho en cuanto a la delincuencia organizada y este tipo de tipificaciones de delitos, como es el acto de corrupción, también ese es otro contexto totalmente, claro, ¿no? Porque para que pudiese controlarse el tema de la corrupción, tiene que haber una estructura, una infraestructura para que se minimice el tema de la corrupción, ¿no? Y para eso yo creo que podríamos estar más cerca de la tecnología, ¿no? Para que realmente la operación sea muy registrada y que tenga candados muy específicos, ¿no? Yo creo que la innovación puede ser una solución al tema. Y por el ámbito jurídico, pues así como hay un problema, pues también debe de haber una solución y un contrapeso. Claro. Yo diría que también si estamos adoptando mecanismos jurídicos que han funcionado en Colombia, como es el tema de la extinción de dominio, pues también que se implemente la ley de desplazados. La ley de desplazados que beneficia a las víctimas que fueron resultado, claro, de los agravios de las organizaciones con actos delictivos. Con eso quiero cerrar. Muchas muy gracias. Bien, pues muy bien, muy buen comentario, Taide. Con eso ya. Con eso ya. Y bueno, pues en materia empresarial ser muy prevenido, o sea, tener mucho la cultura de prevención, medir los riesgos, claro, con los propietarios también, instruirlos, utilizar mecanismos de las investigaciones, cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Y una pregunta ya final, ¿esto no ha disminuido, no ha reducido el flujo de operaciones de compraventa inmobiliaria? Sí. En fin? Mira, sí hay un tema aquí de desaceleración. Desaceleración, como le llaman ahora. Ajá, ¿no? Sí, porque hay un estado de shock, ¿no? De todos los cambios que están habiendo por la 4T, y hay gente que está desmotivada, otros que al contrario están muy optimistas, pero sí en materia, en general, sí hay un poquito de falta de decisión para hacer actos jurídicos, ya sea de traslados o de arrendamiento. O de arrendamiento. Sí. Muy bien. ¿Hasta cuánto se puede comprar una casa o un terreno en efectivo hasta ahora, de acuerdo con la ley? Mira, más o menos estamos hablando como de 600, 800, son UMAS, son unidades de medición. Ajá, pero pues más o menos estamos hablando como unos 700,000 pesos, ¿no? 800. Más o menos, ¿no? Así es. En efectivo. Está bien. ¿Verdad? Sin que tengas que reportar a la UIF, sin que tengas que reportar a la UIF. Pero en realidad... De cualquier manera, aunque sea en esto, tiene que reportarse a Hacienda la operación. En realidad, casi todos los que están en materia inmobiliaria, sobre todo los notarios que tienen fincadas muchas responsabilidades, ellos están manifestando a la UIF todo, pues todo, ¿no? Pero también la UIF ha cambiado mucho, ya no está auditando, más bien es como un tema de un control, una supervisión, así lo cual yo creo que está bien. Así muchas gracias, Taide. Muchas gracias, licenciado Juan Manuel Rivera. Muy ¿alguna opinión final?
Finalmente, de no mejorarse las condiciones de este proyecto de ley, porque sigue siendo un proyecto, lo que puede dar como resultado son amparos masivos. Recordemos que uno puede ampararse contra los actos de una autoridad, pero también puede uno ampararse contra leyes. Claro. Aplicación de la ley. No hay necesidad incluso de la aplicación de la ley, basta con la existencia y la presunción de la aplicación para que se den los amparos. Más, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la ley de salarios, ¿no? En bloques completos presentan un amparo, los han estado ganando, ¿verdad? Yo creo que... Existe mecanismo de defensa. Así es, yo creo que hay que ahondar mucho más en la elaboración de esta ley y sobre todo yo creo que hay que tomar en cuenta a los sectores involucrados. En este caso, como en el caso que se refería al Tren Maya, no lo veo así porque no, es afectaría a comunidades agrarias o a ejidos. Es otro tema, sí. Que la propiedad de los ejidos es inalienable, ¿verdad? Eso es inextinguible. No es por ahí, pero sí a otros sectores privados principalmente. Quiero mencionar no solo a los que tienen bienes inmuebles, sino también muebles. Es decir, los bancos o empresas que acostumbran a hacer operaciones con fuertes sumas de dinero, incluso operaciones transnacionales, ¿no? Es decir, si no se cumple con X requisito, momento, espérate, no estás cumpliendo con este requisito y por lo pronto te tengo este dinero y lo voy a someter a extinción de dominio. Como está la situación política, básicamente, como decía la presidenta de AMPI, está creando mucha expectativa de inseguridad, básicamente, ¿no? De incertidumbre. Incertidumbre jurídica. Eso es. Lo que se busca está bien algo. Dar certidumbre sobre todo. De que no habrá injusticia. Esa es una palabra clave en esto. Esta ley, tal y como está, porque todavía falta un proceso en la Cámara de Diputados, así es, no da la suficiente certidumbre, digamos así. Básicamente es eso. Eso es. Muy bien, gracias Juan. Gracias. José Chilón. Gracias George. Gracias. Gracias, licenciado Vital. Gracias, Taide. Gracias, Jorge, por invitarnos. Gracias, un programa que sin duda les será de mucha utilidad. Véanlo con calma. Y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.